Iglesia sencilla, semilla del reino. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están de Lima, Costa Rica, de Cortés y cada uno de los departamentos de aquí de Honduras que nos están acompañando, para que este reunión de ecumenismo pues nos sea de mucho provecho y podamos ponernos siempre al día y estar al tanto de todos esos conocimientos que la iglesia nos está pidiendo. Sean bienvenidos, y a nuestro también el Padre Ángel Ariel, que él nos hará nos hará hoy pues la charla de hoy. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos. Muchas gracias. Entonces vamos a ponernos en actitud de oración. Les invito a que donde estamos ahorita ahí presente, hagamos esa oración para que el Señor abra nuestra mente, nuestros corazones y podamos recibir a través del Espíritu Santo todo el conocimiento y sabiduría necesaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te glorificamos, Señor. A ti te damos todo el honor y toda la gloria y te pedimos que ilumine nuestras vidas, ilumine nuestras decisiones y que cada cosa que hagamos sea para tu reino, para construirlo, para colaborar, para ser artesanos, obreros, para ser esos trabajadores en tu viña. Te pedimos que como verdaderos misioneros llevemos la buena nueva a todos los rincones, especialmente a aquellos hermanos que todavía no te conocen, no saben de ti o no quieren saber de ti. Te pedimos también para que nos hagas capaz de dialogar, conversar y convivir con nuestros hermanos que confiesan un credo distinto. Todo eso te lo pedimos en tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahorita en este momento les quiero invitar a que escuchemos una canción, recordándoles nada más que aquí en este camino todos somos hermanos y todos debemos de ir caminando juntos. Entonces, este canto, Juntos como Hermanos, no solamente lo tomemos que somos hermanos nosotros los que profesamos una misma fe, la fe católica, sino que también aquellos hermanos que no profesan nuestra fe, pero son hermanos y tenemos que aprender a caminar con ellos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Bueno, muy bien, queridos hermanos. Con este canto, pues queremos empezar con ese ambiente de comunión para que el Señor nos vaya iluminando. Entonces, vamos ahorita a cederle la palabra a la hermana Luz Verónica y luego a la hermana Blanca para que presente al Padre. Entonces, vamos a tener unos 5 o 10 minutos de diálogos ahorita. Y buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Que siempre están perseverando en este diplomado, o sea, con mucha alegría. Siempre debemos de encontrarnos porque el Espíritu Santo siempre nos une y nos alienta, ¿verdad?, a estar también en este diplomado y en todas las actividades que nosotros realizamos. Entonces, vamos a utilizar unos minutitos por mientras nuestro expositor se conecta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles han sido pues sus expectativas hasta el momento, que compartan qué les ha parecido el diplomado, porque recuerden de que a veces no tenemos pues el espacio para compartir o no hay tiempo, qué sé yo, ¿verdad? O a veces nos da como un poquito de pena. Entonces sería bueno que compartiéramos, ¿verdad? Sobre qué les ha parecido esta experiencia en este diplomado. Entonces tienen sus micrófonos ahí abiertos y levanten la manito si usted quiere pues participar. Si le está sirviendo, ¿verdad? En su pastoral. Poquito de formación, ¿verdad? No lo hacemos como tan profundo, pero por lo menos que nos sirva de motivación, de animación para nuestro trabajo pastoral. A ver, hay una manito, iPhone, pero no sé quién es. Solo dice iPhone. Ah, Marisol. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo he estado así como recibiendo las ponencias en silencio. No he estado participando mucho, pero sí las he estado poniendo atención y la verdad es que es muy interesante. Y ahorita que venimos con lo nuevo de la sinodalidad, participación y misión, lo que se está viendo en este diplomado nos va a servir y lo vamos a poder llevar con más facilidad a la práctica. Entonces, aprovechemos estos momentos que tenemos para actualizarnos y capacitarnos, ¿verdad? Porque después nos toca llevarlo a la acción. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, para muchos hondureños que no sabían, bueno, se llevó a cabo en esta semana del 18
al 20 un taller nacional sobre participación, sinodalidad, participación y misión, ¿verdad? Se dio ese taller impartido por el padre Manuel Botet, ¿verdad? Y entonces allí hubo pues mucho pensar, mucho sentir y cuál va a ser el accionar. Entonces, ojalá Dios quiera que todos nosotros pues siempre nos motivemos. Recordemos que estamos todavía en este tiempo de sinodalidad, o sea, no es que ya se terminó cuando hicimos las preguntas, no, o sea, esto inicia sobre todo a caminar juntos. Como ven en esta plataforma, ¿verdad? Hay varias personas de diferentes países y estamos caminando juntos, estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? La experiencia compartida de uno le marca a la otra persona. Entonces, por eso hemos utilizado estos minutitos para compartir, digamos, un poquito de la experiencia. ¿No tienen alguna pregunta? A ver, hermana Yanina. Bueno, a mí personalmente pues me ha parecido muy rica la experiencia. Estoy como renovando mis conceptos y cosas de misión. Yo compartí con una de las hermanas aquí que son temas que yo ya he recibido, pero que los tenía ahí pues, bueno, siempre tal vez en la práctica llevándolos a cabo en mi vida misionera, pero así pues recordándolos ahora. Me ha parecido interesante también porque, bueno, se afianzan en la experiencia misma y creo pues que me gustaría también escuchar a los de Laredo que han estado participando aquí, que ellos pues han tenido, no sé si han tenido estos conocimientos antes o cómo los están viviendo, porque hay unas personas pues que están aquí también y que precisamente pues yo me anoté con el deseo de acompañarles también a ellos y introducirlos pues en estos temas que son importantes porque son personas pues que también trabajan en la parroquia, en misiones. Y personalmente yo digo, pues si me sirve, me renueva en mi deseo pues de seguir llevando a Jesús a tantos lugares, como mirábamos la semana pasada, respetando pues las culturas de los demás. Y bueno, todo eso creo que es importante ya cuando uno está en un lugar de misión. Entonces, para mí pues ha sido muy, muy rica la experiencia y les agradezco también a los que han participado de otros países porque miro pues que hay variedad y hay riqueza cultural también y hay riqueza de experiencia misionera. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Yanina, que nos ha compartido, ¿verdad? Es cierto, cada día, aunque ya sepamos algo y lo volvemos a escuchar, nos renueva. O sea, el hecho de haberlo sacado, la formación, ¿verdad? Pero, como decía usted, llevarlo a la práctica. Entonces, cada vez que nosotros estamos en ese servicio misionero, estamos renovando también esa formación que hemos recibido y sobre todo, pues, sabiendo de que es a Cristo a quien servimos, ¿verdad? Por medio de la iglesia. Entonces, tenemos a Miriam Noemí, que ha levantado la manito. A ver, Ana Miriam. Sí, hermana, buenas tardes. Pues Buenas para mí ha sido una gran oportunidad, ¿va? Porque realmente sí trabajo con las comunidades eclesiales, pero como misionera en sí, ¿verdad? Solo una vez he ido a misionar y ahorita he estado aprendiendo aquí de muchos hermanos de otros países, ¿va? Cosas muy bonitas. Y eso a uno le enriquece, pues, todo el conocimiento para seguir con la enseñanza a los demás hermanos, ¿verdad? Ir a levantar al que está caído
para que se apoye en uno, ¿verdad? Y que este proceso siga adelante porque Dios para eso nos está preparando, ¿verdad? Para que seamos misioneros, pero misioneros de corazón, ¿verdad? O sea, al servicio de los hermanos, porque eso es lo más importante, porque si somos misioneros solo para leer la palabra, sino que misioneros con todo el corazón, porque es lo más importante que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Así como mandó él a Pablo, ¿verdad? A, a que fuera a predicar, pero que ya no predicara, porque él como seguía, ¿verdad? A los creyentes y después él reconoció, ¿verdad? Cuando ya Dios le hizo el cambio, reconoció cuál era su trabajo. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, un cambio como persona para luego servir a los demás en la misión. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Miriam, ¿verdad? Por su aporte. Está Sor María Oralia. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo están? Pues aquí, escuchándole. Más que todo, yo quiero agradecerles a ustedes, a los organizadores, por esa disponibilidad, por ese servicio de brindar este diplomado, vía pues en línea. Y para mí la verdad es una gran admiración, porque sabemos que ahorita todo lo que tú puedes encontrar en internet, todo tiene un costo, y esto de encontrártelo gratuito, eso les agradezco muchísimo, de verdad que es un gran gesto de amor hacia la misión, por brindar esto. Y bueno, y también a todos los exponentes, yo digo, estas personas, no sé si han recibido un pago, pero bueno, que Dios les recompense a usted, a Manfredo, creo que se llama, ¿verdad? Sí, De veras, un hermano abrazo desde Manfredo. Guatemala, aunque yo soy mexicana, pero estoy en Guatemala. Y para mí, más que adquirir conocimientos, ha sido bastante enriquecedor por la diversidad, como decían ya las hermanas, de cultura, por el compartir. Y yo quiero seguir animando, aunque no sé cuánto nos falte para terminar este diplomado, que compartan los hermanos, los que están conectados. Yo veo que siempre somos más de, no sé, 50. Yo a veces veo mucho y son poquitos los que participamos, que no tengan pena. A mí me gustaría escuchar su voz, conocerlos, por lo menos dónde están, qué hacen, ¿verdad? Compartirse, eso yo lo veo como una gran riqueza, ya que tenemos esta oportunidad, las vías digital, para poder conocernos, y para mí sería eso un gran gusto, pero como le digo, más que aprender cosas, ha sido enriquecedor el compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María. Digamos, sí, algo que es una bendición para todos. Como decía ya la Josefina para hermana. participar. Bien, vamos a ver, hermana. Josefina. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy de Arequipa, Perú, la zona sur de Perú. Ahí somos, yo diría, como dice Argueda, es un gran escritor de la sierra, de nuestra cordillera, todas las sangres. Para mí es un reto otra vez volver a misión, porque también te exige que uno tiene que saber el idioma aymara o quechua que están en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, en lo pequeño que hago con mi esposo, rezar en la capilla, y yo veo que yo soy de tal pueblo, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo reza? Entonces, realmente es un reto también volver siquiera a leer las raíces de nuestros pueblos, de la parte de la cordillera que acá decimos sierra, o de la costa, ¿no? Entonces, tenemos gran reto de esta interculturalidad que nos compartió la semana pasada la hermanita. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Josefina, ¿verdad? Que también se conecta desde Perú. Y como decía la hermana María Oralia, o sea, es una plataforma, o sea, nosotros, como dicen, Dios provee y no están pagando nada, ¿verdad?
y la verdad que a ninguno de los que nos ayudan son voluntarios, ¿verdad? Son voluntarios, no nos piden pues nada a cambio, ¿verdad? Entonces, así es la misión. Lo que gratis hemos recibido, hay que darlo gratis. Y es para acompañar a nuestro pueblo, por eso la misión es tan amplia, ¿verdad? Y que nos abre horizontes, caminos, y entonces siempre hay gente generosa, ¿verdad? En que dan de lo poco que tienen, ¿verdad? Entonces agradecemos a Dios infinitamente y siempre les pedimos sus oraciones para que estos diplomados se sigan, ¿verdad? Y también la Escuela Continental Nuestra Señora de Suyapa, ¿verdad? Que a través de ella pues se conectaron los hermanos de los demás países. Entonces les invitamos a que oren porque terminando luego pues vamos a hacer misionología a Dios, si así lo permite, y ahí continuamos con el 3. Entonces ojalá Dios quiera que les podamos tener a todos los que hasta ahorita están perseverando, les podamos tener durante que concluyamos pues los 3 diplomados, ¿verdad? Porque cada vez más, o sea, va un poquito más profundo, más profundo. Entonces, pidámosle al Señor y que el Espíritu Santo nos siga iluminando y que siempre hayan personas voluntarias, en colaborar, en apoyarnos, ¿verdad? Así es de que muchas gracias. No sé si ya se habrá conectado el Padre. Hola, Hola, sí, Dubis. buenas tardes, hermana, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿verdad? Soy de la diócesis de Choluteca, ¿verdad? Ha sido una alegría participar en estas formaciones que han habido, ¿verdad? Lastimosamente el sábado no pude entrar, andaba en reunión nacional de la IAN en Tegus y no pude entrar, ¿verdad? Pero todos los que he recibido, excelente, nos ayuda mucho, ¿verdad? Bueno, en lo personal, porque, bueno, nosotros aquí misionamos continuamente en nuestra diócesis, ¿verdad? Yo acompaño 17 parroquias en la diócesis, coordino la infancia y doy formaciones a las animadoras de la infancia, ¿verdad? Entonces, todas las formaciones muy bellas, ¿verdad? En las que he podido estar, ¿verdad? Y hoy casi no entro porque en mi parroquia se inundaron 2 zonas, ¿verdad? Y hemos andado recogiendo títeres, comida, alimento, vengo llegando, ¿verdad? Para que mañana el padre la recoge para llevar a esa gente que está inundada en la Costa de los Amados, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios llegué a tiempo, ¿verdad? Y qué bonita esta formación es, como usted lo decía, gratuito, solo es de dar el tiempo, ¿verdad? Para poder aprovechar estos medios para formar y animar, ¿verdad? A las que quizás no han entrado o que están ahí, que sí continuemos, ¿verdad? Yo a veces no entro porque tengo compromiso casi los sábados, ¿verdad? Pero sí me conecto donde quiera que ande. Entonces, gracias por esa iniciativa, ¿verdad? Mi padre Nino fue el que me motivó para que pudiera entrar, ¿verdad? Y muy bonito todo, ¿verdad? No todo lo sabemos, ¿verdad? Y cada día se va renovando todo y vamos aprendiendo. Entonces, para mí es una alegría, ¿verdad? Estar participando de esta formación que vamos a dar más, ¿verdad? De lo que vamos aprendiendo, ir dando más a nuestra iglesia. Solamente, gracias. Muchas gracias, hermana Dubis. O sea, sí, para nosotros aquí, digamos, Honduras, bueno, algunas zonas, con una semana que ha llovido, ya está muy fuerte y ya ha habido pues muchos derrumbes. Ya compartía la hermana Dubis que en la zona pues del sur, allá, ya hay personas pues que están necesitando víveres y muchas cosas porque se ha inundado. Entonces, imaginémonos, venimos comenzando un poco este invierno y no sabemos qué pasará más adelante, ¿verdad? Solamente confiando en Dios y que siempre nosotros estemos también atentos a la necesidad del otro. Entonces, vamos a ver quién más. Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes. Yo solamente agradecer por esta oportunidad de recibir toda esta formación. Y me gustó mucho lo que usted comentó, ¿no? Que
lo que gratuito se recibe, gratuito se da, ¿no? Y nosotros siempre en mi comunidad, nuestro lema es pues dar desde nuestra pobreza, ¿no? Porque somos una comunidad de laicos, de un lugar no pudiente, sino bastante humilde, pero damos desde nuestra pobreza, ¿no? Y en verdad lo que ustedes nos están brindando nos enriquece como comunidad, como misioneros. Yo he tenido la oportunidad de participar en todo este curso, a excepción del sábado, que bueno, tuvimos que llevar a la comunidad misionera a hacer una experiencia de misión a toda nuestra comunidad de una parroquia, pero ahí quería llegar, ¿no? Ustedes, después de dar todos los sábados esta formación, inclusive nos ponen el material, ¿no? Para que nosotros no poder perder nada de esta rica formación. Y digo rica porque el compartir con otros hermanos de otras culturas, de otros países, nos enriquecen infinitamente a nosotros los misioneros, ¿no? Así Y es. sentimos también aquí nosotros de que así haya un tema que de repente lo habíamos escuchado, pero para nosotros es nuevo, porque es otra mirada, otro sentir, otra profundidad del tema, y de verdad yo solamente me queda agradecer por esta oportunidad que ustedes nos están dando de formarnos. De verdad, muchas gracias a todos los organizadores. Muchas gracias a usted, hermano, también por participar. Tenemos a otro hermano, Luis Contreras. Ahora sí, buenas tardes. Sí, buenas Sí, tardes. buenas tardes, los saludos desde Arequipa, Perú. Bueno, la magia de la tecnología hace que a través de esto, pues, de esta plataforma estemos unidos, diferentes estados, diferentes países, diferentes culturas. Qué hermoso, ¿no? Ir intercambiando diferentes experiencias, que tal vez las realidades sean diferentes en cada región, en cada país. Aquí, bueno, acá estamos ya entrando en invierno, la verdad, ya el frío está descendiendo bastante, ya se arman campañas principalmente para la parte alta, para llevar ropa abrigadora, digamos, apoyar a las personas precisamente de las partes altas. Definitivamente el curso siempre nos deja algo nuevo. Nadie puede decir que lo sabe todo. Yo creo que se peca de soberbia al decir ello. Entonces, a mí me ha servido bastante, al margen de los cursos que ya he desarrollado, volver a aprender, volver a algunas cosas que se quedaron en el camino, que no fueron asimiladas, ahora han sido asimiladas. Y cuando hablo asimiladas no me refiero solo al conocimiento, sino interiorizadas, y desde esa interiorización poder trabajar mejor en un aspecto pastoral. Me quedo con algo, en uno de los temas lo dijeron, lo importante es que la misión es en un tema de testimonio de vida, coherencia, y no solo a nivel de parroquia, sino desde nuestra familia, desde el trabajo, donde al menos personalmente donde yo estoy es un lidiar, digamos, con los otros compañeros, con el aspecto jerárquico, porque de repente no comparten el tema de una religión. Entonces, allí es donde se tiene la situación difícil, y hay que trabajarlo con unas estrategias, pues, correctas, y poder cambiar y acercar esto que vino gratis, que Dios nos da la salvación, también hacia ellos. Nada más, y yo los felicito realmente por este curso que han desarrollado. Me quedo muy contento, todavía falta mucho, o sea, me voy a quedar más contento todavía de lo que ya se ha trabajado. Pero tenía una pregunta, la semana pasada de pronto se habló de un proyecto que hay que presentarle, un trabajito. ¿Eso dónde tendremos que enviarlo? ¿Cómo es la forma de envío? Le agradecería si de pronto podrían aclararme eso o un poquito ilustrarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano Luis. Y otra persona, digamos, de Perú también, ¿verdad? Igual que la hermana Josefina, creo que era la que también era de Perú, creo que del mismo lugar. Digamos, luego vamos a hablar, digamos, el cuadro lo vamos a subir ahí al grupo de WhatsApp para que ustedes lo descarguen y lo puedan llenar.
Entonces, vamos a leer pues aquí algunos mensajes que han escrito. Dice, bueno, dice iPhone, no sé quién, pero dice que linda acción de misión, porque gracias a que ustedes comparten su conocimiento, aquí aprendemos. Otra persona dice, cada ponencia nos transmite más y más conocimiento, poniendo la nota misionera desde diferentes perspectivas que ayudan a tener una fraternidad desde los que están cerca hasta los que están más lejos, poniendo en conciencia tanto mi necesidad como la del otro, para hacer nuestro el evangelio y poderlo llevar desde los ojos y las palabras, dice, ¿verdad? De Jesús y las palabras de Jesús. Entonces agradecemos infinitamente a Larisa Estrada que escribió. Tenemos a la hermana Roxana Figueroa. Buenas tardes con todos, nuevamente desde Arequipa, Perú. Estamos muy contentos de que realmente nos hayan pasado la voz, ¿no? De que había este curso, los hermanos de Centroamérica, que son amigos, nosotros somos seglares claretianos, y a través de ellos nos hemos enterado. La verdad es de que me quedo muy feliz porque hemos entendido claramente que la misión no es asistencialismo, es coherencia de vida, es dar lo que Jesús dio con amor, es enseñar, es educar y es preparar para la vida a las personas, ¿no? Y sobre todo es unir lazos, ahora que tenemos el ecumenismo, unir lazos de amor, de unión, incluso entre diferentes iglesias. Qué bonito es cuando a veces nosotros conversamos con otros hermanos, sabemos que uno es católico, otro es evangélico, adventista, pero nos respetamos y al mismo tiempo podemos hacer misión juntos, ¿no? Ir a sitios en donde podemos ayudar, podemos dar medicinas, podemos de repente compartir ropa. Y la última cosa que decía en mi parroquia y que me quedó muy lindo grabado, ¿no? Si ayudamos con algunos alimentos, pero también ayudemos a las personas a que nosotros mismos estemos dándole ropita y decirle, ¿no? Pobreza no significa sociedad, pobreza significa amar a Dios y te doy esta ropita, te doy este jabón, te doy esta toallita para que a la próxima que vengas limpiecito y recibas tu alimento con amor y con alegría. Entonces, son cosas que también ustedes a lo largo de todas estas charlas que hemos tenido de misión, las conocemos. Y también estoy en el diplomado de doctrina social y siempre yo veía la doctrina social como algo muy teórico. Y qué hermoso lo han hecho porque unido a la misión es algo que realmente ha abierto puertas en mi parroquia y les estoy pasando muchos de los temas para que ellos también puedan entender realmente cómo a través de la doctrina social podemos también llegar a la misión con amor a Jesús. Gracias, gracias por todo, gracias porque ustedes han abierto puertas y no solo han llegado a su país, sino han llegado a nosotros también y a otros países, y eso es muy grande. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, hermana Roxana, ¿verdad? Ven de Perú 3 personas, o sea, y de los hondureños, pues solo una he compartido. Entonces esperamos, 2 han compartido, ¿verdad? Está Marisol, entonces, compartir la experiencia, digamos. Y lo que andamos buscando nosotros es llegar hacia personas que no tienen, ¿cómo se llama? Como decía la hermana y algo otros están diciendo, la capacidad, porque hay muchos diplomados que están allí, pero que son muy costosos, $100, $50, muy costosos, ¿verdad? Pero nosotros estamos llegando hacia ustedes de esta manera, ¿verdad? Que al final, si alguno de ustedes dice, yo quisiera dar una ofrenda, entonces allí ya el hermano Manfredo les puede explicar, ¿verdad? Si alguno voluntariamente, o sea, no estamos diciendo a la fuerza, pero si alguno de ustedes voluntariamente quiere decir, yo quiero apoyar para que por lo menos paguen algo de la plataforma, ¿verdad? Porque esto genera pues gasto, pero también
está la voluntad de cada uno de nosotros si deseamos apoyar, y para ello, bueno, es con el hermano Manfredo. Entonces, no sé si hay alguien más o si ya entró el padre. A ver, el hermano Manfredo, ¿cree que ya entró? ¿Ya ingresó el padre? A ver, Marisol. Sí, Verónica, lo que usted dice, bueno, se me había escapado que hay gente de otros países, ¿verdad? Los saludo desde Tegucigalpa. Realmente es un privilegio estar recibiendo un diplomado a un costo de cero, porque, bueno, estos diplomados son muy costosos, muy caros, y así como lo he estado llevando con ustedes, yo puedo decir que es al suave, porque si usted se va a matricular a otra universidad, es una exigencia exagerada que produce estrés y que tiene que cumplir al llegue con las tareas y todas las responsabilidades. Muy bonito, realmente, Verónica, la felicito, y a Manfredo por la idea, ¿verdad? De esto. Realmente, como misioneros estamos llamados a seguir misionando, y qué bonito hacerlo a través de las redes sociales. Y esta oportunidad no la desaprovechemos. No la desaprovechemos porque, como dice, es muy cara. El que pueda colaborar, pues allí con Verónica o con Manfredo, que se pongan de acuerdo porque son muy caros, 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 caros. Y gracias a Luz por tener esa voluntad siempre de querer compartir sus conocimientos con los demás. Gracias. Muchas gracias, Marisol, ¿verdad? Gracias por su aporte, y es algo que Dios pues siempre nos pone. Gracias a que el Espíritu Santo a todos nos va empujando, a todos nos va animando, o sea, y somos nosotros los que tenemos que decirle al Señor: aquí estoy, Señor, para servirte, para dar, tú me has dado, y yo ahora tengo que dar para que otros te conozcan, ¿verdad? Entonces, por eso aquí estamos, ya son desde el 2022, estamos, ¿verdad? Con el hermano Manfredo, colaborando pues con muchos hermanos, ¿verdad? En estos diplomados, o sea, ya este es, creo que es la 4ª vez que damos misionología 1, entonces ya hemos dado misionología 2, ¿verdad? También, y ahí vamos, Dios pues nos va permitiendo, como les decía, abriendo camino, y pues Dios sabrá hasta dónde nos llevará, ¿verdad? Y sobre todo, pues esta es muy alegre porque hay muchas personas de otros países, y eso, como decía una hermana, la diversidad cultural, eso nos enriquece a todos. Así es que, hermano Manfredo, le dejo, ya ha escuchado algunas interacciones. No, muchas gracias, hermana Verónica, y gracias a cada uno de los hermanos que han interactuado. Bueno, se hace el esfuerzo con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Para que podamos convertirnos en verdaderos misioneros en salida, ¿verdad? No como misioneros que a veces hemos querido ser desde adentro, ¿verdad? No, aquí estoy orando. Obviamente que la oración es poderosa, pero si podemos salir a la calle, pues hay que hacerlo. Si podemos seguir formando a más hermanos, hay que hacerlo, y con alegría y gozo, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos. El padre Ángel pues me dice que si le podemos aguantar unos minutitos antes, ya se está conectando, ha tenido inconvenientes, pero no sé, hermanita Verónica, también si presentamos el proyecto. Sí, no sé si ya lo tiene listo. Sí, y nosotros en este proceso de formación de misionología, si ustedes se fijan, no se dejan tareas como tal, ¿verdad? De que haga tal investigación, tal cosa, sino que más que todo vamos tocando la conciencia, y vamos tratando que los cambios se vayan dando por obra del Espíritu Santo, y pues por la disposición de cada uno de ustedes. Entonces, pero siempre queremos pedir desde Misionología 1 en adelante que los alumnos participantes puedan elaborar un plan de acción para la evangelización. Y recuerden de que a veces nos toca animar las misiones en nuestra parroquia, y hay que hacerla de forma ordenada, ¿verdad? Para que los frutos pues sean
abundantes y no hacerlo solamente por el impulso o por un deseo vago, sino que ya hemos ido viendo de que hay una espiritualidad, de que hay fundamentos bíblicos, doctrinales, trinitarios, y la misión se tiene que hacer en orden. Y algo muy importante es elaborar un plan de evangelización, de acción, de la elección, del trabajo con los misioneros, la premisión para mí en lo personal es bastante delicada porque hacemos conciencia, nos preparamos, nos animamos emocional y espiritualmente para llevar la palabra del Señor. Durante la misión ya en pleno, en el desarrollo, pues obviamente es la parte más emocionante, la llena de retos, pero también está la posmisión. Y la posmisión, y para también como comentario personal, tal vez podemos decir que o opinar diferente también, para mí es la parte más difícil, porque una es yo me preparo a los hermanos, la comisión, estamos muy espiritualmente muy fortalecidos, fuimos a visitar casa por casa, les estamos acompañando, la pesca ha sido abundante o ha sido escasa, pero estamos felices. Pero surge la gran interrogante, el gran signo de pregunta, ¿qué hacemos ahora con estos hermanos que hemos misionado? ¿Cómo los vamos a dar un proceso de acercamiento a las pastorales, a la Eucaristía, a los procesos parroquiales y a cualquier otra oferta o atractivo que usted le pueda ofrecer a estos hermanos que acaban de ser desacomodados? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a evangelizar, llevamos la palabra de Dios y el que la recibe se desacomoda. ¿Por qué? Porque ya tiene una rutina. Este hermano los domingos se iba a jugar fútbol, se iba con la familia a la playa, se iba a las plazas, al mall. Y ahora nosotros desacomodamos. Entonces, si hemos ido a desacomodar, a quitar de la comodidad a estos hermanos, pues tenemos que tener ya una oferta concreta de qué vamos a darle a estos hermanos. No solamente basta con decir, bueno, hermanito, ya lo esperamos en la misa. No, a las 8, mire, son 3 cuadras de aquí para abajo y ahí va a llegar, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que hacerlo con un proceso muy, muy serio y muy completo. Que la persona se sienta bienvenida. Usted sabe, usted lo invitan a una fiesta, a usted no le va a gustar que lo tengan separado en la fiesta. Usted se queja. Usted dice, mejor no hubiese venido, mejor me hubiese quedado en casa. Entonces, eso no lo podemos nosotros permitir, ¿verdad? Con un buen plan de evangelización. Entonces, nuestro plan de evangelización, nosotros les vamos a dar una pequeña guía que contiene un objetivo general. Usted se tiene que sentar. Si hay compañeros de su misma parroquia, se pueden sentar juntos a elaborarlo. Usted tiene que elaborar ese objetivo general, tiene que elaborar los objetivos específicos, van a elaborar también o a describir el destinatarios. Va a decir usted, este es un plan solamente para un sector o una zona o un decanato de mi parroquia. Y el lugar se llama tal, estas son las características, y hemos elegido este lugar para evangelizar por esta y esta razón. O sea, vamos a justificarlo. Y luego nosotros les damos un pequeño cuadro donde van a aparecer actividad, el objetivo de la actividad, la fecha y quién lo va a desarrollar. Si usted como laico o va a tener a un sacerdote, alguna monja para, si es formación, para dar la formación, o si es una actividad de visitar a la casa, usted, bueno, misioneros, tantos somos, 20 misioneros o 5 misioneros. Entonces, usted puede elaborar el pre, durante la misión y la posmisión. Obviamente, el enfoque que nosotros queremos y buscamos ahorita más que todo es el pre y durante la misión, cómo usted lo va a preparar. Pero si usted ya se puede atrever a elaborar, sabemos que aquí hay personas con muchos años ya de experiencia en la misión y que perfectamente nos pueden dar un bonito proyecto. Nosotros les vamos a hacer llegar este formato. La próxima semana ya les vamos a dar más insumos para que usted lo vaya rellenando. No es que nos los tiene que mandar esta semana que viene, antes del sábado, no. Todavía tenemos unas 2, 3 semanas para que ustedes lo puedan hacer. ¿De acuerdo?
Entonces yo lo mando y cualquier réplica, cualquier pregunta, ustedes la pueden realizar y con mucho gusto nosotros les vamos a estar atendiendo y acompañando. El próximo sábado vamos a dedicar unos primeros 15 minutos para presentar e ir desglosando parte por parte de cada paso o cada momento de ese formatito que es bastante sencillo que le haremos llegar a ustedes. Pero bueno, ahí vamos a enviárselo y ustedes van a poder preguntar el sábado siguiente. Pues ya está con nosotros el Padre Ángel, pues queremos presentarlo. Bienvenido, Padre Ángel. Su nombre completo es Padre Ángel Ariel Recarte Moreno. Él es vicario de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa en Comayagua. Son 5 meses de ordenación sacerdotal. Realizó sus estudios en el Seminario Mayor Cristo Sumo Sacerdote de la Diócesis de Comayagua. Y pues ahora es el responsable de la misión en Comayagua, Padre, ¿es así? Buenas tardes. Bueno, primeramente quisiera ofrecer mis disculpas por no haber llegado a tiempo, ¿no? Pero tuve unos contratiempos. Pero en cuanto a la misión, no estoy encargado de las misiones por ahorita, solo que el Padre Roger Giovanni, que es el encargado de las misiones, él me pidió que les ayudara con este tema. Excelente. Pues bueno, Padre, le agradecemos, muy amable por su presencia. Y bueno, aquí ya vemos hermanos misioneros que queremos llevar la luz de Cristo y ya vemos de Honduras y de México, El Salvador, de Colombia, hay algunos hermanos de Chile y de diferentes partes de América Latina. Algunos se conectan en directo ahorita y otros pues por motivos ya de horario, zona horaria, se conectan a través del canal de YouTube, ya en la clase grabada. Así que bienvenido y ya le cedemos la palabra. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de resumir un poco el tema sobre el ecumenismo. La verdad que es un tema muy poco conocido a nivel de la iglesia, porque se trabaja más en Europa que aquí en la iglesia de Honduras o en las iglesias latinoamericanas por la dificultad que tiene el hecho de poder llevar a cabo el ecumenismo. Cabe recalcar que el ecumenismo, para darle unas diferencias entre el ecumenismo como tal y lo que llamamos diálogo interreligioso, que a veces tiende a confundirse. El diálogo interreligioso es aquel diálogo que entabla la iglesia con las otras religiones, como podría decirse, digamos, con las corrientes del budismo, con las corrientes del hinduismo o con los musulmanes, o sea, son otras religiones y se llama ese diálogo interreligioso. El ecumenismo va más orientado al diálogo entre los cristianos, que busca la unidad de los diferentes grupos cristianos, de las diferentes iglesias también dentro del cristianismo. Bien, durante el tema, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la puede hacer, no solo levanta la manito ahí y para ver y poder explicar un poco mejor si hay algún punto en el que no entendieron, no comprendieron o de repente quieren que profundice un poco más. Entonces lo escriben también en el chat para poder responderle a sus dudas. Bien, vamos a comenzar entonces. En principio, planteando una realidad que se da dentro de la iglesia, que hace mucho tiempo se viene hablando bastante sobre el escándalo de la división que se ha dado desde los primeros siglos de la iglesia. Muchos se remontan más al tiempo de la Reforma con Martín Lutero, Calvino y todos los demás, ¿no? Pero ya la división dentro del cristianismo se venía dando desde los primeros siglos de la iglesia. De hecho, ustedes pueden abocarse al libro de los Hechos y ahí pueden descubrir cómo en las primeras comunidades ya habían ciertas dificultades que se daban entre los judíos y los griegos por la atención que no se les daba o la atención adecuada que no se les daba a las viudas y a los pobres. Entonces ahí hubo un pequeño conflicto y una pequeña escisión que luego pues los apóstoles buscan una solución, ¿no? Y la solución más próxima es la formación de los diáconos. Pero ya desde ahí se comienzan a ver un poquito esas divisiones que se dan dentro del cristianismo, aunque pocas. Después ya en los primeros siglos
hay ciertas divisiones dentro del cristianismo, pero más no a nivel de estructuras o a nivel institucional, sino a nivel de pensamiento. Cuando comienzan a surgir las primeras herejías dentro del cristianismo, ¿no? Con su forma de ver la persona de Cristo, algunos negaban que Jesús fuera divino y otros negaban que Jesús fuera verdaderamente hombre. Entonces ahí comienzan los primeros concilios de la iglesia buscando siempre la unidad, pero quedan ciertos rasgos ahí patentes dentro del cristianismo que todas esas herejías vienen a desembocar en el gran escándalo del siglo XVI, ¿no? Con la reforma de Juan Calvino y la reforma de Martín Lutero, que ahí ya es donde se ve más claramente la división del cristianismo, pero sobre todo de la Iglesia Católica como tal, porque algunos siglos antes, a mitad del siglo XI, siglo XII, cuando se da ya la división por completo entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental, que la Iglesia Oriental se conoce como la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia de aquí de Occidente como la Iglesia Católica. Entonces se da una división, aunque siempre sigue habiendo cierta relación, no de unidad, pero sí relación entre las dos iglesias, pero no una división tan marcada como la que se dio con Martín Lutero. Entonces, ese escándalo de división que viene dándose desde ese tiempo de Martín Lutero, en nuestros días es un escándalo mucho mayor. Hay una historia que se cuenta, que mencionan que un grupo de cristianos, bueno, varios grupos de cristianos fueron a evangelizar a África. Llegaron unos católicos evangelizando África y comienzan a hablar del amor de Dios, del amor de Jesús, que estamos llamados a la conversión. Después de ellos, pues se van, ¿no? Y llega un grupo de evangélicos a anunciar lo mismo, ¿no? Y luego fueron varias de las iglesias, ¿no? A evangelizar. Entonces, en una ocasión se levantó uno de estos africanos, ¿no? Y les decía a ellos, primero, pónganse de acuerdo entre ustedes y luego vengan a anunciarnos a nosotros el evangelio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más nos pidió el Señor es que nos mantuviéramos unidos en una sola iglesia, que de hecho en el capítulo, bueno, en el Evangelio de San Juan, ¿no? En la oración sacerdotal, el Señor es lo que más le pide al Padre Celestial, que le conceda la gracia de que nosotros nos mantengamos unidos. Pero lastimosamente se ha dado esta división y muchas de las personas dentro del mundo actual es lo que más critican a la iglesia, ¿no? Por este escándalo de división. Y de esta división, pues, surge una gran necesidad de perdón dentro de los diferentes líderes de la Iglesia Católica con las demás realidades eclesiales, sobre todo el protestantismo reformado y el protestantismo luterano, que de hecho el Papa Francisco ha avanzado bastante, igual el Papa Juan Pablo II avanzó mucho en este diálogo con estas iglesias para poder alcanzar el perdón. De hecho, cuando se celebraban los 500 años de la fundación de la Iglesia Protestante de Martín Lutero, ¿no? El Papa Francisco decía que había o existía la necesidad de ver a Martín Lutero no con los ojos que lo vemos actualmente, con un ojo crítico, sino con unos ojos diferentes, ¿no? De poder ver no solo lo malo, sino también lo bueno que Martín Lutero ha dado a la iglesia, porque lastimosamente han habido corrientes dentro de la Iglesia Católica, dentro del cristianismo, que han visto a Martín Lutero solo desde el aspecto negativo, ¿no? Como una persona, un demonio que vino a destruirlo todo, pero en un principio Martín Lutero tenía buenas intenciones para con la iglesia, porque el poder reformar la iglesia en ese momento histórico era necesario. Si bien es cierto, Martín Lutero, pues, se equivocó en la forma de cómo hacerlo, pero el Papa Francisco mencionaba eso, ¿no? La necesidad o de que nosotros podamos ver a Martín Lutero desde otra perspectiva. Entonces, esa necesidad de perdón que hay, ¿no? En la actualidad. Y de esta necesidad de perdón que tenemos dentro de nosotros como cristianos, también uno de los aspectos importantes que reflexionaba el Papa Francisco es sobre la necesidad
de la solidaridad que debemos tener entre nosotros como hermanos. Porque en el fondo, pues, hay cosas que sí es cierto que son necesario reformarlas, ¿no? Pero hay otras que no. Y hay siempre elementos positivos y elementos negativos dentro de cada una de las iglesias que nacieron de la Reforma y igual dentro de la misma Iglesia Católica, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ir tocando algunos aspectos sobre pues, lo que hay que hacer para poder vivir el ecumenismo. De esta necesidad de solidaridad nace también la preocupación de la Iglesia por buscar la unidad. Y en este sentido, a la Iglesia, nosotros como católicos, en principio se nos recuerdan aspectos muy importantes de la Iglesia. En primer lugar, que la Iglesia es madre. Y al ser la Iglesia madre, ustedes saben que una madre lo que busca siempre es que sus hijos permanezcan unidos. Entonces, la Iglesia tiene esta misión de hacer que aquellos hijos que se han apartado de la fe o de la Iglesia misma vuelvan nuevamente al seno de la Iglesia y acogerlos ella como madre, ¿no? Luego, un segundo aspecto importante que hay que tener en cuanto a la Iglesia es el hecho de cambiar las formas en las que se ha venido tratando la relación con los otros cristianos. Si ustedes conocen un poco de historia, pueden darse cuenta que cuando surgió la Reforma y la Contrarreforma, una de las cosas que hacían era, pues, bueno, eres protestante, ¿no? Eres calvinista, pues hay que llevarlo a la hoguera, hay que matarlo. Incluso en la actualidad, ¿no? Que a veces ustedes pueden conocer ciertos personajes que se dedican, en vez de ayudar al otro a que pueda encontrarse la fe verdadera en cuanto a presentar la iglesia como madre, pero también la iglesia como fundada por Cristo, la forma en que lo hacen no es una forma adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces agarran la escritura y vienen y dicen, bueno, vamos a hablar sobre la fe y comienzan con este versículo en tal libro dice esto y dice aquello y dice lo otro, que si bien es cierto es bueno, es verdadero lo que dice, pero la forma en que lo hace es lo negativo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que en vez de fomentar la unidad, esta forma de tratar el ecumenismo, en el fondo lo que están haciendo es más bien formando un nuevo tipo de desunión, porque al final terminan peleándose, ¿no? Entre el evangélico y el católico, ¿no? Y que quién tiene la verdad y quién no la tiene, y luego peleando por doctrinas, que si bien es cierto, algunas sí es necesario poder rebatirlas, pero hay otras que todavía se puede como hablar un poco, ¿no? Ya al final les voy a hablar sobre un documento que el Papa Francisco hace poco, a través de la comisión que busca la unidad de la iglesia, no la promoción de la iglesia. Hace poco acaban de publicar un documento sobre la figura del papado, que sí tiene algunos elementos de controversia que podría ser necesario también poder hablar sobre ellos. Bien. Ahora, en cuanto a las actitudes que requiere el ecumenismo, para poder formar el ecumenismo, en primer lugar, lo que se desea es la renovación personal de nuestra vida. Es decir, que yo no puedo realmente decir que soy una persona ecuménica si no busco primero mi renovación personal. ¿Por qué? Porque el testimonio de cada uno de nosotros es el que puede arrastrar a que el otro o pueda cambiar de parecer o pueda abrirse un poco a la realidad de la fe, sobre todo la vivencia de la fe dentro de la Iglesia Católica. Entonces, esa es una de las actitudes que se debe tener en pro de lograr el ecumenismo, ¿no? Una renovación personal que esté basada en el amor a Dios, en el amor a mí mismo y en el amor hacia el otro. Un segundo aspecto o actitud para vivir el ecumenismo es el conocimiento de la fe, de nuestra fe. ¿Qué sucede hoy en día? Si ustedes van a sus parroquias, se van a encontrar con la mayor parte de personas que no conocen lo de la iglesia, ¿no? No conocen
los sacramentos, no conocen los dogmas, no conocen tantas cosas tan importantes que se dan dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, son personas que fácilmente son seducidas por una pseudo predicación de alguien más, ¿no? Que le menciona 2, 3 o 4 versículos de la Biblia y lo convence. Entonces, es necesario para nosotros poder conocer y profundizar en la fe. ¿Por qué? Porque si no conocemos nuestra fe, difícilmente vamos a poder tener una convivencia con el otro, poder tener una relación que ya vamos más adelante, les voy a hablar sobre los tipos de ecumenismo, ¿no? En el aspecto del ecumenismo doctrinal, donde es necesario uno conocer la fe para poder defender algunos aspectos de la fe, no desde el buscar imponer, no, sino desde el hecho de, si me preguntan sobre algo, yo conocerlo como tal, ¿no? Para poder presentarlo ante los demás como lo que yo conozco, lo que yo vivo y lo que yo creo también. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? Ustedes le pueden preguntar a una persona cuáles son los 7 pecados capitales y va a quedar preguntándose los 7 pecados capitales. No sabía realmente que habían 7 pecados capitales, ¿no? O la diferencia entre pecado mortal, pecado venial, situaciones así. Es difícil, ¿no? Porque no conocen esa fe. O luego también con los dogmas más esenciales. ¿Qué quiere decir que la Virgen sea inmaculada? O que por qué es antes, durante y después del parto inmaculada, ¿no? O tantas cosas, ¿no? O luego también por qué Jesús es Dios y hombre. O sea, es necesario poder conocer las verdades de la fe para poder vivir este aspecto del ecumenismo. El tercer actitud que debemos tener en este sentido para buscar el ecumenismo es el amor a la unidad y a la pluralidad. Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla del amor a la pluralidad, no significa de que yo tengo que aceptar cualquier verdad que se me proponga. Porque a veces uno podría decir, bueno, como es algo plural, entonces debo matizar mi fe, es decir, que hay algunas cosas que son importantes de mi fe, pero en pro de buscar la unidad, entonces no le voy a tomar mucha importancia, o de repente no voy a hablar de eso porque más bien va a generar conflicto. No, es de tener mucho cuidado. Hace un año más o menos, creo, año y medio, yo recibía también un diplomado un poco hablando de esto del ecumenismo, y mencionaba una de las panelistas que en pro del ecumenismo ya no se debe hablar de la moral, sino de la ética. Pero ¿cuál es el problema de que en principio pues no deberían de separarse porque siempre van unidas? Pero cuando uno trata de separar la moral y la ética, quiere decir que Dios como tal y la verdad revelada pasa a segundo plano y lo importante es la persona. Entonces, ¿cuál es el error con esto? Que si yo desvinculo a Dios de la relación de fe o desvinculo a Dios de mi vida, entonces lo que voy a formar al final solo va a ser una pequeña convivencia de hermanos que dicen tener fe en algo, pero que no se va a buscar realmente la unidad. Y más adelante les voy a explicar el porqué de esta postura. Entonces, es importante, sí, la ética, pero nunca desvincularla de la moral. ¿Por qué? Porque si la desvinculo de la moral, entonces el pecado queda en segundo lugar y ya, pues si peco o no, pues no sería importante. ¿Por qué? Porque ya estoy relacionándome con el otro. Entonces, es importante eso, ¿no? Buscar la unidad, sí, un amor y un anhelo por buscar la unidad con el otro, pero también teniendo cuidado de la pluralidad en cuanto a los pensamientos. ¿Por qué? Porque hoy en día nos podemos encontrar con muchos cristianos que, por ejemplo, dicen, ¿no? Pues hombre, yo creo en el karma o te va a afectar el karma. Y uno le pregunta, ¿y sabe qué es el karma? Ah, sí, el karma es que si yo hago algo malo, pues me va a pasar algo malo, y si yo hago algo bueno, me va a pasar algo bueno. Pues, bueno, en principio podría decirse que es así, ¿no? Pero en el fondo, hablar del karma es hablar de una espiritualidad hindú que tiene cierto espiritismo. Entonces uno, en pro de decir, bueno, sí, busco la unidad con el otro, pero también la multiplicidad, ¿no?, de las cosas, entonces puedo aceptar cualquier verdad y no debe ser así. Entonces, sí, tiene que tener apertura a la pluralidad, pero siempre con cierto cuidado.
Y el último aspecto en cuanto a las actitudes que se requieren para la labor ecuménica es el respeto profundo a los otros cristianos. ¿En qué se basa este respeto? No solo en el hecho de que de repente no voy a tener ningún conflicto con él o que no me voy a pelear y todo, no, sino en darle a él la importancia como persona, en primer lugar. En segundo, que al ser persona también es un cristiano y al ser cristiano se convierte en un hermano mío. Y al ser mi hermano voy a cuidarlo, a quererlo, a respetarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que también ese hermano pueda vivir lo que yo estoy viviendo como cristiano católico. Entonces, es importante esta actitud para poder tener una labor ecuménica. Y resumo las cuatro actitudes, que podríamos poner otras más, pero estas para mí son las fundamentales: la renovación personal, el afán por conocer la fe, el amor a la unidad y a la pluralidad con ciertos cuidados, y el respeto profundo a los otros cristianos, sobre todo con los cristianos de aquí de Latinoamérica, ¿no? Que son cristianos evangélicos, que con ellos es un poco difícil el poder llevarse a cabo el ecumenismo. De hecho, a nivel ecuménico se hace más con las iglesias ya antiguas, ¿no? Pero con el protestantismo actual, conocido como evangelismo, con ellos es un poco más difícil poder llegar a vivir una vida ecuménica. ¿Por qué es más difícil? Porque cuando ellos proponen una verdad, la proponen esa verdad como irrefutable y que uno no podría llegar a interpretar esa verdad. Que si bien es cierto, en el caso de los dogmas nosotros lo presentamos así, pero también damos cierta apertura al diálogo sobre los dogmas para que puedan comprenderse esos dogmas, que es muy diferente a imponer que a tratar de interpretar esos dogmas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento o algún comentario para poder tener un tiempo de diálogo, y si no, pues continúo con los otros aspectos del ecumenismo. Bien, ¿nadie tiene alguna pregunta? Al parecer nadie, padre. Bien, entonces voy a continuar. Bueno, para hablar un poquito del movimiento ecuménico, el movimiento ecuménico, como se conoce en la actualidad, nace cuando se crea la Asociación para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Esta asociación tiene más un tinte protestante porque casi siempre en estas cuestiones, en estas materias, son los evangélicos, los protestantes, ¿no?, que tienen la iniciativa de poder llevar a cabo el ecumenismo, así como en las Sagradas Escrituras, que en las Sagradas Escrituras quienes tuvieron la iniciativa de poder aplicar algunas ciencias en la Sagrada Escritura fueron ellos. Luego la iglesia, ¿no?, cuando ya ellos estaban saliéndose un poco de la verdad revelada, entonces tuvo que la iglesia pronunciarse, y así fue como se comenzó a estudiar la escritura, no solo desde la ciencia teológica, sino también desde las ciencias humanas. Entonces, igual, surge esta asociación para la promoción de la unidad de los cristianos, que buscaba la unidad de todas las iglesias. En un principio, la Iglesia Católica no quiso ser partícipe de esta asociación, porque en el fondo lo que se buscaba a través de esta asociación era como tener una especie de un solo gobierno, pero sin sacramentos, sin vida de fe, prácticamente solo como reuniones sociales en las que de repente se iba a orar un poco, a conocer un poco de la Biblia, pero luego eran más reuniones en ese sentido más sociales, ¿no? Pero que sí, que tuvo al menos la iniciativa de poderlos unir.
Por eso el Papa León XIII toma la iniciativa para poder hablar un poco sobre el deseo que tenía la Iglesia de buscar la unidad con los otros cristianos, sobre todo con las iglesias antiguas como la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana. Y aquí surge una teoría por parte de la Iglesia Anglicana que se conoce como la teoría de las tres ramas. Esta teoría colocaba al cristianismo como un solo árbol y que de ese árbol surgían tres ramas, que era la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Entonces, ellas tres eran la única iglesia verdadera, unidas por un mismo tronco, que era la fe en Jesús. Entonces, ¿cuál es el error de esto, no? En principio, que por la historicidad, bien sabemos que la Iglesia Católica la funda Jesús, no desde sus orígenes, pero la Iglesia Anglicana también tiene un principio con el rey Enrique VIII, y la Iglesia Luterana que surge con Martín Lutero. Entonces, esa teoría de las tres ramas pues fue rechazada por el Papa León XIII, y él llama así al ecumenismo, a que se pueda vivir el ecumenismo, pero decía sacando esta teoría, ¿no?, de las tres ramas. Luego, después de este deseo del Papa León XIII de poder buscar la unidad entre los cristianos, en Malinas se forma una pequeña conversación entre la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana y una comisión mandada por la Iglesia Católica para que pudieran buscar la unidad, y ahí es donde se comienzan a buscar los motivos, las razones por los cuales las iglesias deberían de buscar la unidad. Y una de las cosas que decían en principio era que la unidad se debe buscar en los sacramentos, el poder entender bien los sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía. ¿Por qué? Porque para que nosotros seamos realmente cristianos, bien sabemos como cristianos católicos que el bautismo es la puerta que nos abre a nosotros la vida como tal para llamarnos cristianos y ser hijos de Dios. Y la Eucaristía como el culmen de toda la vida cristiana, ¿no? Como esa realización que nosotros también podemos tener como cristianos dentro de la Eucaristía. El segundo aspecto era hablar sobre el episcopado, ante todo la autoridad, ¿no? La autoridad papal, de si esa autoridad debería ser suprimida o debería ser vista de una forma diferente. Es como en la actualidad, ¿no?, como lo que les mencionaba del Papa Francisco hace poco, a través de la Comisión para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ha salido este documento sobre la figura del papado. ¿Cuál es el problema que se da con este documento en la actualidad y que se buscaba también con estas conversaciones de Malinas? Que el papado o la autoridad no se viera como nosotros lo vemos, como jerarquía monárquica, sino como algo de honor, algo honorable, ¿no?, que se le llama el Papa, pero es uno igual entre todos. Es decir, que el Papa solo sería, como lo tienen en la Iglesia Anglicana, como el centro en el que todos se iban a reunir, pero él solo era para poder llamar a una reunión o algo, pero no tenía ninguna autoridad para decir esto está bien o esto está mal, o en cuestiones de fe poderles decir lo que ustedes dicen es una herejía o no es una herejía. Entonces, esas ciertas dificultades que se tienen, ¿no?, para este documento, de ver el papado no como una jerarquía monárquica de autoridad, sino como un honor que se le da a una persona, pero que no tendría ningún poder sobre nadie ni para tomar decisiones, como lo es el obispo anglicano de Canterbury, que solo es una figura para ellos. Entonces, eso es lo que se busca como elemento para poder lograr el ecumenismo. Después de estas pláticas que tuvieron en la conversión de Malinas, es allí donde surge entre los jóvenes de ese tiempo
un escándalo fuerte por la división. Es decir, que los jóvenes comienzan ellos a preguntarse por qué, si todos se supone somos cristianos, por qué no estamos unidos en una sola iglesia, sino que estamos divididos por completo. Entonces, de este escándalo, ellos forman dos movimientos. Uno de ellos es Vida y Acción y el segundo, Fe y Constitución. Que en estos movimientos eran no tanto movimientos eclesiales, no tanto movimientos de fe, sino que movimientos más, como podría decirlo, como un grupo que se reúne para hablar sobre Dios, sobre la iglesia y proponerse poder tener acciones buenas, o sea, vivir la caridad, ¿no? Porque ellos decían que una de las cosas que querían era unirse todos como cristianos, pero sin institucionalidad. Es decir, que no haya nadie que les esté diciendo esto está bien, esto está mal, sino que simplemente vivir la fe como una fe cualquiera, ¿no? Como algo que sí es bonito vivirlo, pero lo voy a manifestar en mis obras, ayudando a los demás. Entonces, esto, al menos Vida y Acción, eso es lo que buscaban. En cambio, Fe y Constitución ya va más en el sentido no del apoyo a los demás, de la caridad, sino en cuanto al conocimiento. Ellos buscaban bastante, sobre todo, poder comprender la fe, el sentido de la fe, y poder tener un ecumenismo a nivel doctrinal sólido para que los cristianos se pudieran unir. Quizás decían ellos, no nos vamos a unir como una sola iglesia, como una sola institución, pero sí nos vamos a unir en cuanto a la forma de pensar. Entonces surgen estas dos ideas, ¿no? Vida y Acción y Fe y Constitución, estos dos movimientos que llevan a crearse el Gran Consejo Ecuménico de las Iglesias, o conocido también como Consejo Mundial de Iglesias, que surge en 1948. Este Consejo Mundial de Iglesias, que buscaba también la unidad de todos los cristianos, pero lo buscaba siempre no a nivel institucional, como formar una sola iglesia, sino de tener una organización en la que estuvieran miembros de todas las iglesias cristianas o de todos los que dicen llamarse cristianos, para ponerse de acuerdo en alguna materia de fe o en algunas actividades, o incluso de cómo podrían ir las iglesias que ellos han fundado y la misma Iglesia Católica, de por qué líneas ellos iban a realizar su actividad misionera y evangélica. En principio, la iglesia se mantuvo un poco alejado de este movimiento, o de este, perdón, Consejo Ecuménico de las Iglesias, pero luego decide entrar a este Consejo Ecuménico de las Iglesias, pero al ver que en este consejo no se buscaba realmente la unidad de los cristianos de forma correcta, entonces la iglesia decide un poco alejarse y ya no tener un representante dentro de este Consejo Mundial de Iglesias, sino solo cuando se le invita a alguna reunión, entonces la iglesia manda algún legado para que pueda conocer un poco, pero no tiene voz ni voto dentro de este Consejo Mundial de las Iglesias. Después de cuando se forma este Consejo Mundial de Iglesias por parte de la Iglesia Católica, en principio se inicia también la búsqueda del ecumenismo, ya no con los protestantes como estos consejos, sino en iniciativas personales. ¿Qué tipo de iniciativas personales? Pues algunos obispos se reunían con sus cristianos, ¿no? Con todos los de su diócesis, para poder tener reuniones con otros cristianos, sobre todo en Europa. Ya en este tiempo también ya comienzan a surgir un poco las cooperativas que van buscando también este sentido de poderse unir con otros cristianos, no solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto económico. Y estos obispos tienen estas reuniones frecuentes con algunos otros cristianos, sobre todo
con los luteranos para buscar la unidad, si bien es cierto, no la unidad de fe, pero sí la unidad de acción. Es decir, que ellos se reunían para poder hacer alguna actividad en cuanto a poder vivir la caridad con otras personas o en algunos aspectos también en la evangelización. Después de estas iniciativas personales, que algunas fueron también detenidas por la iglesia, porque estaban desorientados en algunos aspectos, entonces ya el magisterio forma el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Ya por este tiempo, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, se forma este Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que busca la unidad de todos los cristianos y tiene la misión de poder dialogar con los líderes de las diferentes realidades cristianas, de las diferentes realidades pues, eclesiales, ¿no? Para buscar la unidad. En principio, la unidad espiritual. Segundo, la unidad doctrinal. Tercero, la unidad pastoral de acción. Y luego, la unidad social también. De aquí surgen 4 tipos de ecumenismos. El primero es el ecumenismo espiritual por parte de la Iglesia. El ecumenismo espiritual se vive en la semana de la oración por la unidad de los cristianos, que lo que busca este ecumenismo espiritual, como su nombre lo dice, pues es no reunirse con otros cristianos, sino pedir a través de la oración que Dios pueda actuar en los corazones de todos los cristianos y se pueda lograr la unidad. Entonces, algunos cristianos buscaron también no solo la oración personal en la casa, sino también poder tener un encuentro, y la iglesia misma promovió algunos encuentros a nivel mundial con otras iglesias para poder orar por la unidad de todos los cristianos. Entonces, se reunían, hacían una oración y después de esta oración, pues llegaban a ciertos acuerdos y promulgaron algunos documentos en ese tiempo sobre la unidad, pero ante todo, pues buscando siempre que a través de la oración el Señor pudiera actuar en el corazón de cada uno de los cristianos y poder alcanzar la unidad. ¿Cuál es uno de los peligros en este ecumenismo espiritual en cuanto a los encuentros con otras iglesias? Una de las cosas que la iglesia vio un poquito con cuidado es que los cristianos que se reunían con otras iglesias, como por ejemplo, digamos, nosotros que formemos una especie de comité, ¿no?, ecuménica, y nos reunamos con los evangélicos, que son los que más predominan aquí en esta área de Latinoamérica, que después de esa reunión digamos, bueno, nos vamos a quedar y vamos a hacer un culto con ellos. Entonces, ese es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque el ecumenismo no es que nosotros vamos a abandonar nuestra forma de vivir la fe por la vivencia de otra fe. O sea, no voy a decir yo, bueno, no voy a celebrar la Eucaristía, sino que me voy a poner a danzar con ellos, me voy a poner aquí, como ellos hacen la última cena, ¿no? Entonces, con un pedacito de pan, un poquito de vino de uva o un fresco de uva, entonces ahí no se trata de eso, sino el ecumenismo espiritual es sí reunirse, pero una vez terminado el tiempo de oración y que lleguen a ciertos acuerdos, pues cada quien celebra como lo ha hecho siempre, ¿no? El católico celebrando la Eucaristía y el evangélico pues celebrando su culto, pero evitando ese peligro. Por eso es que uno no va a decir, pues bueno, voy a ser ecuménico y voy a ir allá a celebrar con el pastor, o, qué sé yo, no cualquiera, un culto, tampoco, no se puede. Pero la iglesia sí permite en algunos casos que los hermanos evangélicos puedan participar de los sacramentos de la iglesia, sobre todo la Eucaristía, ¿no? Que sí puedan estar en la Eucaristía, pero siempre con ciertos cuidados, porque bien sabemos que ellos, pues la Eucaristía no es algo fundamental, sino que es algo como que el Señor dijo que se hiciera así, pero no en sentido sacramental, sino solo de un recuerdo como algún cumpleaños o algo. Entonces siempre con ciertos cuidados. Ahora, de este ecumenismo espiritual también nace una pregunta en cuanto a los sacramentos.
que hace mucho tiempo atrás se había planteado también. Los evangélicos o los de cristianos de las otras iglesias pueden o no participar de los sacramentos de la iglesia. Entonces, el derecho canónico menciona que en peligro de muerte, el sacerdote le puede dar ciertos sacramentos a los hermanos evangélicos si ellos lo piden, pero no se le puede aplicar en el caso de que este hermano cristiano de otra iglesia no lo haya pedido antes, durante o después de la convalecencia de forma libre, sino que coaccionado. Entonces, eso sí se ha logrado en ese sentido, ¿no? De que ellos que puedan recibirlo y que se les permita participar en la Eucaristía, pero siempre con ciertos cuidados que se deben tener. Bien, el segundo es el ecumenismo pastoral. ¿Qué busca este tipo de ecumenismo pastoral? Pues influir en el mundo actual y está más orientado a las obras de caridad en el mundo. Busca que nosotros todos como cristianos nos podamos unir por el bien de los demás. Ahora, este ecumenismo pastoral no solo se hace a nivel institucional en el que se tienen que reunir, ¿no?, los miembros más importantes de cada iglesia para poder hacer una obra de caridad, sino que también se puede hacer entre las parroquias, que por decirlo así, la parroquia a la que yo pertenezco, unirme con el pastor que está más cerca, ¿no? Y tener alguna actividad de poder visitar a la gente más pobre, llevarle algo para que pueda sustentarse. Y también, pues, si es necesario, hablarles un poco del Evangelio, ¿no? ¿Para qué? Para que esa persona también pueda tener el deseo de poderse encontrar con el Señor. Y el objetivo de este ecumenismo pastoral es poder tener las iniciativas de alcanzar los encuentros interreligiosos, que al inicio les hacía esa diferencia, ¿no? El diálogo interreligioso es aquel diálogo que se da entre la iglesia y las otras religiones. Entonces, el ecumenismo pastoral busca que no solo la iniciativa sea de la Iglesia Católica, sino también de las demás iglesias que puedan tener ese encuentro con las otras religiones. Quizás no en el sentido de convertirlos a todos los demás, pero al menos de poder tener ciertos diálogos de contacto para que poco a poco el Evangelio pueda ser siendo conocido también por esas otras personas que no conocen la verdad o la misma fe católica. El tercer ecumenismo, el tercer tipo de ecumenismo es el ecumenismo doctrinal. En este hay tres fases que se han dado en cuanto al ecumenismo doctrinal. Este tipo de ecumenismo, como su nombre lo dice, se basa en buscar la unidad de todos los cristianos a nivel de doctrina. Allí, pues, hay grupos de estudiosos por parte de una de las iglesias que se reúnen en ciertos días del año para poder hablar sobre algunos temas específicos. En principio, entre los católicos y los cristianos ortodoxos, uno de los diálogos que más se ha profundizado últimamente es el hecho de la creencia sobre la ascendencia, ¿no?, de dónde proviene el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos una cierta diferencia entre ellos, que es el hecho de que para nosotros el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero para los ortodoxos, el Espíritu Santo procede del Hijo y no directamente del Padre. Entonces, bueno, eso a nivel teológico es un poquito, aunque aparentemente parece lo mismo, ¿no?, pero hay ciertas diferencias. Entonces, este es uno de los diálogos que más se ha tenido, de poder saber cuál es la procedencia del Espíritu Santo. Y segundo es sobre el papado, la autoridad del Papa, que ellos lo ven como un patriarca más al Papa. De hecho, hace poco el Papa Francisco recuperó este título de patriarca de Occidente como un sentido o un símbolo, ¿no?, del ecumenismo con los cristianos ortodoxos. Para ellos el Papa no fue Pedro,
sino que, según ellos, quien debería de tener el título de papa, si bien es cierto que solo lo ven como un título honorífico también, debería de ser el sucesor de San Andrés. ¿Por qué? Porque Andrés fue el que llevó a Pedro a presentarse con Jesús. Entonces ellos consideran que no fue Pedro el primer papa, sino que si en todo caso se hubiera papado hubiera sido Andrés, pero esas son cuestiones teológicas. Entonces esos son dos de los problemas que más se han tratado en estos diálogos a nivel doctrinal con los cristianos ortodoxos. Con los anglicanos, este es un poco más difícil porque hay muchos temas de qué dialogar. En principio, el sacerdocio. Para ellos, el sacerdocio no ministerial no imprime carácter y por lo tanto lo puede ostentar cualquier persona, sea hombre, sea mujer o se defina de otro género, también lo puede tener el sacerdocio, porque según ellos bíblicamente no hay algo que el Señor diga directamente, pues fue Jesús quien dijo que solo hombres deberían de ser ordenados sacerdocios. Y en algunos otros sacramentos como la Eucaristía también hay mucho diálogo, también en cuanto a la autoridad. Para ellos la autoridad no viene del Papa, sino que del Rey, porque es una iglesia institucional y nacional, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas que hablar y por eso tanto con los ortodoxos, con los anglicanos, no se ha crecido mucho en cuanto a llegar a una solución doctrinal de las diferentes dificultades que se han tenido. Ahora, con los luteranos y los reformados, que hay una diferencia entre ellos. Los luteranos son los que nacen de Lutero y los reformados son los que ya nacen con Juan Calvino, que Juan Calvino es un poco más duro, más estricto. Recordemos también que ellos tienen el tema de la predestinación. Para Lutero la predestinación es hablar de un Dios misericordioso que puede perdonar todos nuestros pecados, pero para Calvino la predestinación es hablar de un Dios justiciero que desde antes de la creación ya había definido quién se va a salvar y quién se va a condenar. Entonces, independientemente de lo que nosotros podamos hacer en este mundo, si para Dios yo ya estoy condenado, pues me voy a condenar, ¿no? Y aunque yo pueda hacer el peor de todos los casos, si bien es cierto, puede ser que me salve porque en la mente de Dios ya está que yo me voy a salvar. Entonces, va más orientado en ese sentido. Pero con ellos, en cuanto a esto de la predestinación y sobre todo la salvación, sí se llegó a un arreglo en el año de 1993. En este año hay un documento sobre la predestinación y sobre la salvación por fe y por obras. Después del diálogo que tuvieron a nivel doctrinal, se llegó a la conclusión de que la salvación sí se da por fe, pero que también eran necesarias las obras para poder alcanzarla. Y este es un documento que lo firmó la Iglesia luterana, y hace poco, en el 2003, si no me equivoco, fue la Iglesia Metodista también quien se agregó para firmar este convenio en cuanto a llegar a la solución de la salvación, si era por fe o era por obras, pues la solución que siempre ha propuesto la Iglesia, ¿no? Que la salvación es por fe y por obras. Entonces, este documento, pues, da como finiquitado, por decirlo así, que la salvación sí es a nivel de fe y obras. ¿Cuál es el problema grande de este ecumenismo doctrinal? Que muchas veces solo se queda en las aulas de clases o solo se queda en el conocimiento propio de los intelectuales, pero que no llega a las personas que debería realmente llegar. Porque si ustedes en sus comunidades hablan con un hermano evangélico, siempre les va a decir que la fe nunca se va a dar por obras, perdón, la salvación no se va a dar por obras, sino que se va a dar por fe. Y es un conflicto muy grande, ¿no? Porque ellos no conocen este documento, la mayoría no lo conoce. De hecho, hay muchos católicos que no conocen también la existencia de este documento y que si no lo conocen, pues mucho menos lo han leído, no han escuchado hablar sobre él. Pero que es necesario poder conocer un poco estos documentos en los que se llegan a estas conclusiones. Para llegar a estas conclusiones,
hubo 5 fases de reuniones para poder decir pues que la justificación se daba no solo por obras, sino que también por la fe, o viceversa, no solo por la fe, sino que también por obras. Este diálogo comenzó en el año de 1967 y culminó en el año 1993, ya dándole solución, pero fue hasta el año de 1999 donde realmente pues se finiquitó, en el sentido de que se dio a conocer a todas las iglesias la conclusión que se había tenido sobre este documento. Bueno, ya solo me tengo una parte más para poder culminar con este tema del ecumenismo. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema o no, porque hace poco hablaban sobre el matrimonio, bueno, escribían aquí Judith sobre el matrimonio mixto entre católicos y evangélicos, que ese es uno de los aspectos también que se ha estado tocando después, como una perspectiva a futuro, de poder lograr alguna solución ante esto, ¿no? La iglesia propone algunas cosas, pero también en cuanto a los protestantes o en cuanto a los calvinistas o los reformados o los luteranos, pues tienen otra perspectiva también para hablar sobre este tipo de matrimonios. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario por el momento. Bien. Bueno, entonces, en cuanto a los logros y desafíos que se ha tenido, en cuanto al ecumenismo, primero, uno de los desafíos más grandes que se tiene, y no solo a nivel de la iglesia luterana, de las iglesias históricas, sino también a nivel de las iglesias que han surgido poco a poco, ¿no? Que el Papa Benedicto XVI le llama comunidades eclesiales, es sobre el primado y la autoridad del Papa. Como les decía anteriormente, se han hecho algunos avances en el diálogo que se tiene sobre la autoridad, pero aún así no se ha llegado a una conclusión viable en la que todas las iglesias puedan aceptar la autoridad. ¿Por qué? Porque por parte de las otras iglesias, las comunidades eclesiales y las otras iglesias históricas, como se los mencionaba antes, la autoridad del Papa solo es honorífica. Pero para nosotros sabemos que la autoridad no es honorífica. Ahora, en uno de los logros que se ha dado en cuanto a esta autoridad es que la autoridad debe darse como servicio. Y el segundo es que la autoridad o la obediencia es una apertura a Dios. Entonces, son dos logros que se han dado en que puedan entender las otras comunidades, ¿no? Que la autoridad es un servicio que Dios le pide a una persona en específica, en este sentido, el Papa o los obispos, ¿no? O los mismos sacerdotes, pero no desde el sentido impositivo, sino más para el servicio de las comunidades. Por ejemplo, a nosotros cuando estamos, antes de ordenarnos, ¿no? Siempre nos dicen eso. Pues, la autoridad de ustedes viene no para que manden a los demás, sino para poder servirles a los demás. Y es ahí donde se manifiesta la verdadera autoridad, en el servicio al otro. Y segundo, en cuanto a la obediencia a esa autoridad, es comprender la obediencia no en el sentido de que tengo que hacerlo porque es autoridad, no, sino lo hago desde el sentido de que quiero amar a Dios, y la autoridad es la representación, digámoslo así, ¿no? de Dios en la tierra, y por eso puedo o deseo yo obedecerla. Entonces, pero aún así continúa siempre en el diálogo el primado y la autoridad dentro de la iglesia. El segundo desafío que se da es lo que mencionaba anteriormente sobre los matrimonios interconfesionales. En primer lugar,
uno de los grandes problemas que se tiene dentro del cristianismo en sí mismo, no a nivel institucional, sino a nivel vivencial, es que cuando se dan este tipo de matrimonios, siempre hay conflictos en las familias. Por ejemplo, ¿no? Si viene un católico, un padre católico y una madre católica, y viene la hija o el hijo y le dice, mamá, me voy a casar con alguien, ¿no? Y ese alguien es evangélico o tiene otra, incluso cuando se da de que no solo es interconfesional, sino que es mixto, ¿no? Cuando ya es de otra religión o algo, pues lo primero es el enojo, ¿no? Que por qué, qué barbaridad, que no hay otro católico o que se va a convertir a ser evangélico, o lo contrario, ¿no? El evangélico, no, que se va a ser católico. Entonces, esa es una de las más grandes dificultades que se están dando a nivel vivencial, no a nivel ya de la institución como tal de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia propone ciertas normas para poder celebrar estos tipos de sacramentos en cuanto del matrimonio, pero ya a nivel vivencial, pues ya es otra realidad, ¿no? Cuando se le pide incluso a la parte no católica que respete la educación de los hijos en la fe católica, pues ellos al inicio sí dicen, sí, yo lo acepto, no hay problema, y se les permite casarse. Pero ¿qué sucede meses después? Que no, a mi hijo no lo vas a bautizar porque el bautismo es hasta que ya tenga los 12, 13 años, cuando ya tenga conocimiento de lo que hace, etcétera, ¿no? Entonces entra un conflicto ahí bien fuerte. Entonces, a nivel de institución sí se ha avanzado mucho, pero a nivel vivencial todavía es un desafío por la mentalidad que se tiene dentro de cada ser humano, ¿no? Es muy difícil el poder darle a entender a la otra persona, sobre todo a los padres, de que sus hijos, si tienen una fe bien fundamentada, y como lo decía antes, ¿no? Para que de los elementos esenciales para el ecumenismo, que es la formación de la conciencia, si realmente tienen esa vivencia, pues no va a perder su fe, sino que más bien va a ayudar al otro a que pueda encontrar la verdad católica y no volverse evangélico o algo similar. Yo recuerdo cuando estaba antes de entrar al seminario, estaba pues en una relación de noviazgo y la novia que tenía era evangélica, pero mi fe no tan fuerte y todo, yo nací en parte de una iglesia evangélica, estuve yendo por mucho tiempo y luego tuve que pues conocer un poco más la fe católica, y por eso es que a veces me duele bastante cómo muchos católicos no aman los sacramentos que deberían de amarlos como tal, que nacieron en la Iglesia Católica, pero que lo ven como algo simplista, ¿no? Que voy a misa porque tengo que ir, o hay que bautizarlo porque es obligación, o de repente pues hay que llevar la catequesis porque si no, no se confirma, cosas así, ¿no? A mí me costó llegar a creer realmente en los sacramentos de la Iglesia, fue algo muy difícil, que incluso cuando yo entro al seminario, una de las cosas que yo hacía siempre decía, perdóname, Señor, porque voy a rezar el Santo Rosario. Y yo decía, pues a mí me han dicho siempre que esto es rezarle al demonio. ¿Y qué pasa, no? Con esto, si lo voy a rezar al demonio, entonces perdóname. Pero le decía después, si realmente esto viene de ti, pues ayúdame a amar a tu madre como tú le amas. Al final del año el resultado fue que para mí el rosario era lo más importante y sigue siendo lo más importante, ¿no? Pero esos son conversiones intelectuales. Ahora, ¿qué quería decir yo? Ya cuando tenía esta novia evangélica, ya era católico, ya había estudiado mucho la escritura, los sacramentos y tantas otras cosas que hay, ¿no? El catecismo, sobre todo. Y una de las cosas que ella decía es, si nos casamos, va a ser por la iglesia evangélica. Yo le decía, bueno, pero realmente si llegamos al matrimonio, no me gustaría que fuera algo tan simplista, tan sencillo, ¿no? Y después entramos en una cierta controversia, que al final la solución fue, pues, no hablar ni de la iglesia católica ni de la iglesia evangélica, y después, con el tiempo, pues, pudimos tocar algunos temas importantes sobre la fe, pero en cuestiones de sacramentos nunca nos pudimos poner de acuerdo.
al final pues la relación terminó y yo terminé diciendo pues gracias a Dios porque si nos casábamos iba a ser un pleito muy grave después de que no, que yo quiero llevar a los hijos a esta iglesia, que mejor a esta otra, Entonces a veces hay que evitar este cierto tipo de relaciones, pero también hay que fundamentarse en la fe si alguien quiere continuar con este tipo de, de, de relaciones así, ¿no? Bueno, y el tercer y último aspecto sobre los desafíos más grandes que se están dando en la actualidad con el ecumenismo que yo se los mencionaba, es sobre la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en principio la Eucaristía es signo de comunión y signo de unidad de todos los cristianos, ¿no? Lo ha dicho el Concilio Vaticano, también lo dice incluso la misma escritura, ¿no? Cuando habla, que San Pablo lo menciona en los Hechos de los Apóstoles, que todos se reunían como una sola familia para participar de la Eucaristía, ¿no? De la acción de gracias en común. Eso que antes era el signo de unidad, ahora se ha vuelto un signo de contradicción o de desunión en la actualidad. ¿Por qué? Por la forma de entender la Eucaristía. Para los cristianos de otras iglesias, ellos la Eucaristía, pues solo, como lo decía anteriormente, es como un cumpleaños, una conmemoración, algo que se dio, pero que solo lo recuerdo, pero no tiene el sentido sacramental de la presencia real de Cristo. De hecho, algunos, como Lutero, que decía él que la presencia de Cristo estaba solo en el momento que se daba la Eucaristía, pero una vez terminada la Eucaristía, pues ya la presencia se iba, ¿no? Se alejaba de ahí. Entonces, en cuanto a la Eucaristía, no se han dado muchos avances para hablar de buscar la unidad de todos los cristianos por estas dificultades de comprensión que se tiene sobre el misterio. Entonces, en estos tres aspectos, sobre todo, se está dialogando bastante a nivel institucional en el ecumenismo doctrinal de estos tres sacramentos, los matrimonios mixtos, la Eucaristía y luego, pues, la autoridad del Papa. Pues los invito a que puedan leer el último documento. Ahorita he olvidado el nombre de este documento que acaba de sacar, ¿no? la doctrina para la promoción de los cristianos, de la unidad de los cristianos, en la que se habla sobre el papado como una autoridad honorífica y que tiene pues ahí sus pros y sus contras. Se ha estado hablando mucho de este documento, pero que recuerden algo muy importante, que este no es un documento en el que se debe creer a ciegas, ¿no? Porque no es algo que ha dicho el Papa ex cátedra, sino que es un documento para la comprensión de la autoridad del papado y sobre todo en relación con las otras iglesias. Bien, creo que por el tiempo no, bueno, igual traté de resumir lo mejor que pude. Pues no sé si tienen algún comentario, algo que no hayan comprendido o necesiten algo más, ¿no? Yo estoy a su disposición. La verdad que el ecumenismo, como lo decía al inicio, a nivel europeo se da el ecumenismo, pero a nivel latinoamericano es muy difícil porque es difícil no llegar donde un pastor y mire, quiero tener una reunión con usted para poder unirnos como iglesia. Entonces lo primero que sale, pues, enojado, molesto, ¿no? Y es un pleito en vez de poder lograr la unidad. De hecho, aquí en la diócesis de Comayagua eso es casi imposible para nosotros poder dialogar con los evangélicos porque lo satanizan a uno como sacerdote, satanizan a la iglesia, ¿no? Y los sacramentos. Bien. Si no tienen ninguna duda o comentario o algo más, pues esto ha sido mi participación y gracias por la invitación. Y nuevamente una disculpa, ¿no? Por haber llegado un poco tarde, pero sí se me presentó una dificultad bastante grande y venía rápido, ¿no? La carrera ahí en el carro y pues llegué bastante tarde, ¿no? Bueno, muchas gracias, padre, por esa participación. En nombre de cada uno de los alumnos que estamos aquí presentes, pues le damos las gracias y para podernos seguir, pues, ayudando en este caminar como laicos comprometidos también, va a seguir conociendo más de nuestra iglesia y como dice usted, fue un paso también que usted dio y es digno ejemplo, pues, de para cada uno de nosotros, pues, seguirlo siguiendo, pues,
tener esa decisión de ponernos a la mano del Señor y decir, sí, Señor, aquí estoy. ¿Ah? Muchas gracias por esa participación suya, en nombre de cada uno de los alumnos que estamos aquí. También pues nos ponemos en posición de oración para dar la oración final y agradecerle a nuestro Padre Celestial por habernos permitido pues conocer más de Él, estar presente en cada una de estas reuniones para podernos poner en misión, como decía, no ser misioneros de pie ardientes, como Él nos está llamando, que salgamos de nuestras comunidades de casa para poder a dar a conocer, ser ejemplo ante cada uno de nuestros hermanos para misionar y poderle dar a Él a conocer a cada esos rincones, como dice el hermano Manfredo, donde nunca han ido y podamos llegar hasta uno de esos hermanos y que podamos pues en algún momento ser parte de toda una sola iglesia en común, como nos lo está pidiendo en la Biblia también, pues que nos dice que todos seamos uno, y que para que creamos que Él está con nosotros. Entonces te lo pedimos a ti, Padre Celestial, y a tu Santísima Madre como intercesora, para que sea ella también la mediadora en cada uno de nosotros, para seguir adelante caminando como ella lo dijo. Sí, Padre, sí, a ese ángel. Así tenemos que ser nosotros también, dar ese paso y decir, sí, aquí estamos listos para servirte, listos para conocer tu conocimiento, para poder compartir con cada uno de nuestros hermanos. Te lo ponemos en tus manos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libre de todo mal. Amén. Bueno, gracias. Tu bendición, Padre. El micrófono, Padre. El micrófono. Listo, ya. El Señor está con ustedes. Y con vuestro espíritu. Gracias. De Bueno, Dios, nos vemos en la próxima Padre y reunión. Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Listo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Padre Ángel, y a cada uno de los hermanos que se conectaron este día. Así es que les esperamos siempre el próximo sábado con mucha alegría, ¿verdad? Y mucho gozo. Ya luego Amén, amén. Muchas gracias.